parientes. En otros tiempos, se pasó la noche inquieto y pensando que ya no podía convivir más con su hermano, que lo trataba con tanta altanería, tomó una resolución. Mandó que le preparasen una mula, puso en una bolsa algunas piedras preciosas y en otra unos cuantos víveres, y después de decir a sus gentes que estaría ausente 3 o 4 días y que quería ir solo, se marchó. Saliendo de El Cairo, se fue a través del desierto hacia Arabia, pero la mula se le murió durante el camino y se vio obligado a seguir a pie. Por fortuna, un correo que iba a Basora lo encontró y montando a la grupa pudo seguir el viaje. Cuando llegaron a Basora, Nureddin Ali se apeó dándole las gracias por el favor recibido. Andando por las calles en busca de cobijo, vio acercarse a un señor acompañado de numeroso séquito al cual toda la gente hacía reverencias y se detenía hasta que había pasado. Nureddin Ali hizo como los demás. Era el gran visir del sultán de Basora que recorría la ciudad con el fin de mantener el buen orden y la paz con su presencia. Este ministro, dirigiendo por casualidad la mirada al joven, lo encontró muy atractivo y lo contempló un rato. Al pasar junto a él, viéndole con un vestido propio de viajar, le preguntó quién era y de dónde venía. Nureddin Ali le contestó: «Señor, soy de Egipto, nacido en El Cairo, y he dejado mi patria por no congeniar con uno de mi sangre. He decidido viajar por todo el mundo y morir antes que volver allí». El gran visir, que era un anciano venerable, al oír estas palabras, le dijo: «Hijo, guárdate de seguir ese plan. En el mundo no hay más que miseria, ¿sabes? Y no sabes las penalidades que tendrás que sufrir. Ven y sígueme. Quizá a mi lado tendrás ocasión de olvidar el motivo que te obliga a abandonar tu país». Nureddin Ali siguió al gran visir de Basora, el cual le tomó afecto al comprobar sus buenas cualidades y un día, estando solos, le dijo: «Hijo, ya ves que estoy en una edad avanzada y todo hace creer que viviré poco tiempo más. El cielo me ha dado una hija única, tan hermosa como apuesto eres tú, y que ya está en edad de contraer matrimonio. Muchos poderosos señores de esta corte me la han pedido para sus hijos, pero no me he decidido a concederla a ninguno. Es para ti. Te tengo tanta estima y te juzgo tan digno de nuestra alianza que, prefiriéndote a todos sus pretendientes, estoy dispuesto a que seas mi yerno. Si aceptas gustoso mi ofrecimiento, diré al sultán que te he adoptado con este matrimonio y le pediré para ti mi dignidad de gran visir en este reino de Basora. Y como yo ya estoy muy viejo, lo único que necesito es reposo. Dejaré en tus manos la administración de mis bienes y la de los asuntos estatales». Cuando el gran visir de Basora acabó de hablar, Nureddin Ali se prosternó a sus pies. Con palabras llenas de gozo y agradecimientos sinceros, le respondió que estaba dispuesto a cumplir su voluntad. Entonces, el gran visir llamó a los principales oficiales de su casa, les ordenó arreglar el gran comedor y que prepararan un banquete extraordinario. Luego, invitó a todos los señores de la corte y de la ciudad. Cuando estuvieron reunidos para dar satisfacción a aquellos cuya alianza había rehusado, pronunció estas palabras: «Me complace, señores, manifestaros una cosa que he mantenido en secreto hasta hoy. Tengo un hermano que es el gran visir del sultán de Egipto, como yo tengo el honor de serlo del sultán de este reino. Este hermano mío no tiene más que un hijo, que no ha querido casar en la corte de Egipto y me lo ha enviado para que se despose con mi hija y así reunir por este medio las dos ramas de la familia. Su hijo, a quien he reconocido como a mi sobrino desde el momento de su llegada y a quien hago mi yerno, es este joven que veis aquí presente.
Espero tendréis a bien asistir a la boda que se ha de celebrar hoy mismo. Todos aquellos grandes señores encontraron muy bien que prefiriera a su sobrino a los interesantes partidos que se le habían presentado, y le dijeron que serían testigos de la ceremonia y que deseaban largos años de vida al visir para ver los frutos de aquella dichosa unión. Luego de las congratulaciones de rigor por la boda concertada entre la hija del gran visir de Basora y Nureddin Alí, se sentaron a la mesa. El banquete duró mucho, y hacia el final se sirvieron unas confituras, de las cuales cada uno tomó cuanto pudo, según la costumbre, entrando seguidamente los jueces con el contrato matrimonial. Lo firmaron los señores más importantes y acto seguido se retiró todo el mundo. Cuando ya no quedaban más que las personas de la casa, el gran visir encargó a los que se cuidaban del baño que lo tuvieran a punto para Nureddin Alí, quien encontró ropa blanca nueva de una suavidad que daba gusto tocarla, como todas las demás prendas necesarias. Después de lavar y frotar bien al esposo, éste quería ponerse su vestido, pero le presentaron otro mucho más moderno y hermoso. Arreglado así y perfumado con los olores más exquisitos, fue a ver a su suegro, el gran visir, que quedó muy satisfecho al verlo con aquel aspecto y haciéndolo sentar a su lado, le dijo: «Hijo mío, me has demostrado quién eres y cuál era el cargo que ocupabas en Egipto. También me has explicado la discusión con tu hermano, debido a la cual te alejaste de tu país. Te pido ahora que completes tu confidencia y me digas cuál fue el motivo del altercado. Debes tener plena confianza en mí y no temer nada». Nureddin Alí le refirió detalladamente sus diferencias con su hermano. El gran visir se echó a reír y le dijo: «Pues he aquí un caso bastante singular. ¿Es posible, hijo mío, que la discusión haya llegado tan lejos tratándose de un casamiento imaginario? Siento que por esta nimiedad te pelearas con tu hermano mayor. Reconozco que no obró bien al molestarse por algo que tú le dijiste más en broma que en serio, y he de dar gracias al cielo por una querella que me proporciona un yerno como tú. Pero, añadió el anciano, ya es tarde y debes retirarte. Mi hija, tu esposa, te está esperando. Mañana te presentaré al sultán. Espero que te reciba de manera que los dos quedemos satisfechos». Nureddin Alí dejó a su suegro y se retiró a la habitación de su esposa. Lo curioso del caso es que mientras Nureddin Alí se casaba de esta manera en Basora, Shams al-Din Mohammed se casaba también en el Cairo, y he aquí las circunstancias. Cuando Nureddin Alí estaba ya lejos de El Cairo, con la intención de no volver nunca, Shams al-Din Mohammed, su hermano mayor, que había ido de caza con el sultán de Egipto, ya había regresado. El sultán se dejó llevar de su afición y estuvo ausente durante este tiempo. Fue corriendo a la habitación de Nureddin Alí y se quedó muy sorprendido al enterarse de que, con el pretexto de hacer un viaje de 3 o 4 días, se había marchado cabalgando una mula el mismo día de la cacería del sultán y que desde entonces no se había sabido más de él. Se entristeció más al pensar que las cosas duras que se dijeron aquella noche podrían ser la causa de su partida. Despachó un correo que llegó hasta Alepo, pasando por Damasco, pero Nureddin estaba en Basora. Al volver el correo sin noticias, Shams al-Din Mohammed decidió mandarlo buscar por otras partes y durante la espera resolvió casarse. Lo hizo con la hija de uno de los principales y más importantes señores de El Cairo el mismo día en que su hermano se casaba con la hija del gran visir de Basora. «Pero esto no es todo, emir de los creyentes», prosiguió Jafar. «He aquí lo que sucedió. Al cabo de 9 meses, la mujer de Shams al-Din Mohammed alumbró a una niña en El Cairo y exactamente el mismo día, la esposa de Nureddin Alí ponía en el mundo a un niño a quien se le impuso el nombre de Bedreddin Hassan.
El gran visir de Basora hizo pública su alegría haciendo muchos regalos y dando fiestas generales con motivo del nacimiento de su nieto. Para demostrar a su yerno cuán contento estaba de él, fue a palacio a pedir al sultán que hiciera recaer en Nureddin Ali su cargo de gran visir para tener la satisfacción de verlo así encumbrado antes de su muerte. El sultán, que veía con buenos ojos a Nureddin Ali desde el día en que se lo presentaron después de su boda y del que había oído hablar muy bien, concedió el favor que se le pedía con vivas muestras de satisfacción, y se le impuso la vestidura de gran visir en su presencia. La alegría del suegro se desbordó al día siguiente cuando vio a su yerno presidir el consejo y ejercer todas las funciones de gran visir. Nureddin Ali atendía tan bien los asuntos que daba la impresión de haberlo hecho toda la vida. Mientras las debilidades de la vejez se lo permitieron, el buen anciano asistió al consejo. Cuando murió, a los 4 años de contraída la boda, se llevó la satisfacción de ver que un miembro de su casa prometía ser su gloriosa trayectoria. Nureddin Ali le tributó los últimos honores con toda la amistad, respeto y agradecimiento posibles. Cuando Bedreddin Hasan tuvo 7 años, lo confió a un excelente maestro que lo empezó a educar conforme se merecía por su nacimiento. La verdad fue que encontró en el muchacho un espíritu vivo, penetrante y capaz de asimilar todos sus buenos consejos. 2 años después de que Bedreddin Hasan fuera puesto en manos de este maestro, ya sabía escribir a la perfección y había aprendido el Corán de memoria. Nureddin Ali, su padre, le procuró otros maestros y lo educaron tan bien que a los 12 años ya no tenía necesidad de ellos. En aquella época, como los rasgos de su cara ya estaban formados, era la admiración de cuantos lo veían. Hasta entonces, Nureddin Ali no se había preocupado más que de hacerlo estudiar y aún no lo había mostrado a la gente. Lo llevó a palacio para que tuviera el honor de reverenciar al sultán, el cual lo recibió muy complacido. Los primeros que lo vieron por la calle quedaron tan fascinados ante su belleza que no lo podían disimular y le deseaban felicidad y la bendición de Dios. Como su padre se proponía que llegase a tener capacidad para un día reemplazarlo a él, hizo cuanto estaba a su alcance y le planteaba cuestiones difíciles para que se fuera acostumbrando desde muy joven. En una palabra, hacía todo lo posible para el perfeccionamiento de su querido hijo. Ya comenzaba a disfrutar del fruto de sus sacrificios cuando fue víctima de una enfermedad tan violenta que se sintió próximo a morir. Humildemente se dispuso a la muerte como buen musulmán, y en aquel momento solemne no se olvidó de su hijo Bedreddin. Lo mandó llamar y le dijo: hijo mío, ya ves que el mundo es perecedero y solo dura aquel a quien me acerco. Conviene que te vayas preparando desde ahora para el inevitable trance. Prepárate a sufrir este acto decisivo sin lamentaciones y sin que tu conciencia pueda reprocharte nada acerca de los deberes de buen musulmán y de hombre honesto. Para tu religión estás bien instruido, y añade lo que te han enseñado tus maestros y lo que has leído. Respecto a la honradez, he de decirte algo que sirva para tu aprovechamiento. Como hay que conocerse a sí mismo, y tú no puedes llegar a un perfecto conocimiento de ti si no sabes quién soy yo, te lo voy a decir. Es necesario que sepas que nací en Egipto, hijo, prosiguió. Mi padre, abuelo tuyo, era el primer ministro del sultán de aquel reino. Yo llegué al honor de ser visir del mismo monarca junto con mi hermano, tu tío, que según creo vive todavía y se llama Shams al-Din Mohammed. Me vi en la necesidad de separarme de él y vine a este país en el que he tenido el cargo que ostento hoy. Pero ya te enterarás más ampliamente de todo esto al leer un cuaderno que te voy a confiar. Estaba aún hablando así cuando sacó este cuaderno, escrito de su propia mano y que siempre llevaba encima, y entregándolo a Bedreddin Hasan, le dijo: Toma, hijo, léelo en tus horas de ocio
porque encontrarás en otras cosas la fecha de mi boda y la de tu nacimiento. Son detalles que estoy seguro podrán serte útiles, por lo que debes guardar con cuidado. Bedreddin Hassan, sensiblemente apenado al ver a su padre en aquella situación y conmovido por sus palabras, recibió el cuaderno con lágrimas en los ojos y le prometió que no lo abandonaría jamás. En aquel momento se apoderó de Nureddin Ali una debilidad tal que lo hizo pensar en el desenlace, pero se recobró y prosiguió hablando a su hijo. La primera máxima que quiero darte es que no trates con excesiva familiaridad a personas desconocidas. La manera de vivir seguro es darse a sí mismo y no comunicarse fácilmente. La segunda, no quiero que seas violento con nadie, hijo, pues en este caso todo el mundo se rebelará contra ti y el pueblo solo confiará en ti si lo tratas con moderación, tolerancia y misericordia. Tercero, no debes contestar cuando se te injurie. Se está fuera de peligro, dice un proverbio, cuando se guarda silencio. Es particularmente en ocasiones semejantes cuando tú debes practicarlo. Ya sabes, referente a este punto, lo que dice uno de nuestros poetas. El silencio es el ornato y la salvaguarda de la vida. No hemos de ser hablando como la lluvia tempestuosa que lo arrasa todo. Nadie se ha arrepentido jamás de haber callado, mientras que la palabra ha causado muchos disgustos. Cuarto, no bebas vino porque es el manantial de todos los vicios. Quinto, administra bien siempre tus propiedades. Si no las derrochas, te preservarán de la necesidad. Pero no hay que tener demasiados bienes ni ser avaro. Si tienes poco y haces buen uso de ello, tendrás muchos amigos. Si en cambio tienes mucho y haces mal uso, todo el mundo se apartará de ti y te abandonará, hijo. Hasta el último instante de su vida, Nureddin Ali prosiguió dando buenos consejos a su hijo y cuando murió se le hicieron unos funerales magníficos. Señor, dijo Sarazad a Sariyar. El califa no se cansaba de escuchar al gran visir Jafar, que continuó así su historia. Enterraron, pues, a Nureddin Ali con todos los honores debidos a su dignidad. Bedreddin Hassan de Basora, este sobrenombre se le puso porque había nacido en aquella ciudad, sintió en gran manera la muerte de su padre. En lugar de pasar un mes, según la costumbre, empleó 2 en el llanto y la vida retirada, sin ver a nadie, ni siquiera salir de casa para rendir homenaje al sultán de Basora, el cual, enojado por este comportamiento, que se le antojaba un desprecio a su persona y a su corte, se dejó vencer por la cólera. Enfurecido, mandó llamar al nuevo gran visir, ya que habían nombrado a otro, cuando se enteró de la muerte de Nureddin Ali. Lo envió a la casa del difunto con la orden de confiscarla, junto con las demás casas, tierras y bienes que poseía, sin dejar nada a Bedreddin Hassan, al que debía de tener. El nuevo gran visir, acompañado de muchos oficiales de justicia, no aplazó el cumplimiento de la orden. Uno de los esclavos de Bedreddin Hassan, que se hallaba por casualidad entre la multitud, se enteró del designio del visir y echó a correr para advertírselo a su dueño. Lo encontró sentado en el vestíbulo de su casa, tan triste como si su padre acabara de morir. Se echó a sus pies sin casi recuperar el aliento y después de besarle la orla del vestido, le dijo: «Vete, señor, vete enseguida». «¿Qué pasa?», le preguntó Bedreddin levantando la cabeza. «¿Qué noticias me traes?». «Señor, no hay tiempo que perder. El sultán está terriblemente enojado contra ti y vienen a confiscarte tus cosas y a apoderarse de tu persona». Las palabras del fiel y cariñoso esclavo dejaron perplejo a Bedreddin Hassan, quien le dijo: «¿Crees acaso que no me queda tiempo para entrar y coger dinero y piedras preciosas?». «Señor», gimió el esclavo, «el gran visir está a punto de llegar. ¡Huye, huye ahora mismo! ¡Corre!». Bedreddin Hassan se levantó del sofá,
se calzó las babuchas y tapándose el rostro con un faldón de su vestido para que no lo conocieran, huyó sin saber a dónde tenía que dirigirse para librarse del peligro que le amenazaba. Lo primero que pensó fue llegar a la puerta más cercana de la ciudad. Corrió hasta el cementerio público y como ya empezaba a anochecer, decidió que pasaría la noche en la tumba de su padre, una construcción de bella apariencia en forma de cúpula que el propio Nureddin Ali mandó edificar en vida. Pero durante el camino encontró un judío muy rico que era banquero y comerciante de profesión. Volvía de hacer algún negocio y regresaba a la ciudad. El judío, que se llamaba Isaac, al reconocer a Bedreddin, lo saludó muy respetuosamente y después de besarle la mano, le dijo: «Señor, ¿puedo tomarme la libertad de preguntarte a dónde vas a estas horas, solo y tan excitado? ¿Hay alguna cosa que te preocupa?» Sí, respondió Bedreddin. «Dormí no hace mucho y se me ha aparecido mi padre. Tenía una mirada terrible, como si estuviera muy enfadado conmigo, ¿sabes? Mi despertar ha sido angustioso y aterrorizado. Vengo a orar en su tumba». «Pero, señor», le contestó el judío, que no comprendía por qué Bedreddin había huido de la ciudad. «Como el difunto gran visir, tu padre y mi señor, de feliz memoria, tenía varios buques llenos de mercancías que todavía están en el mar y te pertenecen, te pido que me concedas la preferencia sobre los demás mercaderes. Estoy dispuesto a pagar a tocateja la carga de todos tus barcos. Y para empezar, si te parece bien, te compro el cargamento del primero que llegue al puerto por 1000 sequines. Los tengo en mi bolsa y estoy dispuesto a pagártelos por adelantado. ¿Qué dices?». En el acto le señaló una gran bolsa que sostenía con el brazo bajo el vestido y se la mostró sellada con su propio sello. Bedreddin Hassan, en la situación en que se encontraba, desterrado de su casa y despojado de cuanto tenía, entendió la proposición del judío como un favor del cielo y la aceptó con alegría. El judío le dijo: «Entonces, ¿tú me vendes por 1000 sequines la carga del primero de tus barcos que llegará a este puerto?». «Sí», contestó Bedreddin Hassan, «te lo vendo por 1000 sequines. Trato hecho». El judío le entregó la bolsa de 1000 sequines y se ofreció a contarlos, pero Bedreddin le dijo que no se molestara, pues se fiaba totalmente de él, a lo que el judío le dijo: «Dado que hemos llegado a un acuerdo, señor, ten la bondad de darme un papel escrito confirmando el trato que acabamos de hacer». Entonces se sacó de un bolsillo del cinturón lo necesario para escribir y se lo ofreció a Bedreddin Hassan, quien escribió: «Estas letras testifican que Bedreddin Hassan de Basora ha vendido al judío Isaac, por la suma de 1000 sequines ya recibidos, el cargamento de la primera de sus naves que aborde en este puerto. Bedreddin Hassan de Basora». Entregó al judío el escrito, que lo metió en su carpeta y se despidió de él. Mientras Isaac proseguía su camino hacia la ciudad, Bedreddin Hassan continuó el suyo hasta la tumba de su padre, Nureddin Ali. Cuando llegó, se prosternó con la cabeza apoyada en el suelo y empezó a llorar su desgracia. Se decía: «¡Ah, desdichado Bedreddin! ¿Qué será de ti? ¿Dónde encontrarás refugio contra el injusto monarca que te persigue? ¿No tenías ya bastante con la pena de haber perdido a tu padre? ¿Acaso tenías que sufrir también este infortunio?». Permaneció mucho tiempo así. Después se levantó y, sin apartarse del sepulcro de su padre, su dolor se renovó con más fuerza que antes y no cesaba de suspirar y de quejarse, hasta que, cayéndose de sueño, se tendió al pie de la sepultura y se quedó dormido. Empezaba a gustar la dulzura del sueño cuando un genio, que moraba en aquel cementerio durante el día, al disponerse a recorrer caminos por la noche según su costumbre, advirtió la presencia del joven en la tumba de Nureddin Ali. Se le acercó y, como Bedreddin estaba acostado rostro arriba, se quedó admirado de su hermosura. Después de contemplarlo atentamente, el genio dijo para sí: «A juzgar por la belleza de esta criatura, debe ser un ángel del paraíso terrestre que Dios envía para que el mundo arda». Lo volvió a considerar y se levantó por los aires a gran altura, y por casualidad se encontró con un hada. Se saludaron y el efrit le dijo: «Te suplico que vengas conmigo al cementerio donde resido
y te mostraré un prodigio de hermosura que será tan digno de tu admiración como de la mía. El hada entonces consintió, y cuando estuvieron en la tumba, el genio le preguntó al hada, enseñándole a Bedreddin Hasán: Dime, ¿has visto alguna vez a un joven tan bien formado y tan bello como este? El hada examinó a Bedreddin con atención y después le dijo al genio: «Sabes, confieso que es para admirarse, pero ahora mismo acabo de ver en el Cairo algo más maravilloso aún de lo que quiero hablarte, si te parece bien». «Me alegrará mucho». Así repuso el efrit. «Has de saber», prosiguió el hada, «que el sultán de Egipto tiene un visir que se llama Shams al-Din Mohammed, cuya hija tiene unos 20 años más o menos. Es la criatura más bella y perfecta que se haya visto nunca. El sultán, enterado por el rumor público de la belleza de la muchacha, mandó llamar al visir, su padre, y le dijo: «Me han dicho que tienes una hija casadera. Me interesa desposarla conmigo. ¿Me la concedes?». El visir, que no esperaba aquella proposición, se turbó un poco, pero no se deslumbró, y en vez de aceptar con gozo, como habrían hecho otros en su lugar, respondió al sultán: «Señor, no soy digno del honor que vuestra majestad quiere hacerme, y te suplico que no lo tomes a mal si me opongo a tu deseo. Tú sabes que yo tenía un hermano llamado Nureddin Ali, el cual tenía, como yo, el honor de ser uno de tus visires. Nos querellamos y desapareció repentinamente sin que haya tenido noticias suyas en todo este tiempo, y ahora me he enterado que hace poco murió en Basora, ostentando la dignidad de gran visir del sultán de aquel reino. Ha dejado un hijo, y como nos habíamos comprometido en otros tiempos a entroncar nuestras familias con el matrimonio de nuestros hijos, si los teníamos, estoy seguro de que murió deseando esta boda. Por mi parte, quisiera cumplir mi promesa y pido permiso a vuestra majestad para hacerlo. Hay en la corte muchos otros señores que tienen hijas como yo y a quienes podrías honrar con tu alianza». El sultán de Egipto se enfadó a más no poder con Shams al-Din Mohammed y, contrariado con su negativa, le replicó: «¿Esta es la respuesta que das a mi bondad de rebajarme hasta querer emparentarme contigo? Me vengaré de la ofensa que supone el que prefieras a otro, y te juro que tu hija no tendrá más marido que al más vil y contrahecho de mis esclavos». Luego despidió bruscamente al visir, que se marchó a su casa muy confuso y muy preocupado. Después, el sultán ha hecho venir a uno de sus palafreneros, uno que es jorobado por el pecho y por la espalda y tan feo que da miedo, y después de obligar a Shams al-Din Mohammed a consentir el matrimonio de su hija con este esclavo, ha hecho firmar el contrato por los testigos en su presencia. Los preparativos de esta boda tan grotesca están acabados y ahora, mientras te estoy hablando, están a la puerta del baño todos los esclavos de los cortesanos de Egipto con una antorcha en la mano. Esperan que el palafrenero jorobado, que está adentro lavándose, salga para acompañarlo a casa de su esposa, que ya está peinada y vestida. Cuando salí de Egipto, sus damas se disponían a acompañarla a la sala donde ha de recibir al jorobado y donde lo está esperando en estos instantes. Yo la he visto y te juro que no se la puede mirar sin admirarla». Cuando el hada acabó de hablar, el genio le dijo: «A pesar de lo que la ponderas, no puedo convencerme de que su hermosura supere la de este joven». «No quiero discutírtelo», repuso el hada, «y admito que merecería casarse con la encantadora doncella destinada al giboso, y creo que haríamos una acción digna de nosotros si, oponiéndonos a la injusticia del sultán de Egipto, pudiéramos sustituir al esclavo por este hermoso joven». «Tienes razón», afirmó el efrit. «No sabes cómo te agradezco la buena idea que has tenido. Confundamos la venganza del sultán, consolemos a un padre afligido y hagamos a una muchacha tan feliz como desdichada se cree. No descuidaré detalle alguno para que este proyecto sea una realidad y estoy convencido de que tú harás todo lo que puedas. Yo me encargo de transportarlo a Egipto sin que se entere,